La primera ponencia que vamos a tener hoy, a lo mejor os puede sonar a, madre mía, menudo día, menuda forma de comenzar el día. Pero yo os aseguro que cuando acabe habréis tenido una experiencia que, si la aprovecháis, os va a cambiar la percepción de la evaluación, ¿vale? La persona que va a desarrollar esta ponencia es un profesor que está en activo, como vosotros, del Colegio San José de Onteniente y que este año ha estado muy ligado a temas de innovación educativa. Y yo le he escuchado en varias ocasiones y dije, yo lo quiero para mis profes, porque es de lo mejor que he escuchado. Entonces, pues yo creo que sin más le voy a ceder la palabra. Se llama Paco Ferrer y os aseguro que nos va a enseñar mucho y bueno. O sea que, todo tuyo. Pues muchas gracias. Buenos días. Gracias por la presentación. Sí, si antes estaba un pelín nervioso, ahora ya estoy muy nervioso. Bueno, pues como decía Elisa, vamos a empezar con evaluación y quizás una manera un poco intensa de empezar la mañana. Entonces vamos a tratar de cumplir dos objetivos. Uno es que aprendamos alguna cosilla y dos, pues que lo pasemos bien durante la pequeña charlita, ¿vale? A mí me hubiera encantado sondear qué entendemos por evaluación, pero claro, somos muchos. Entonces, podríamos haber utilizado alguna metodología, pues, podríamos haber hecho alguna rutina de pensamiento, algún mapa mental, algo que me hubiera ayudado a pensar, a sacar información de qué pensáis, qué viene a vuestra cabeza cuando hablamos de evaluación. Pero insisto, ante la numerosidad de los asistentes, pues no se podía. Entonces, os he sustituido, con vuestro permiso, por Google. Y he dicho, bueno, pues a ver qué piensa Google de la evaluación. Como en cierto modo todos tenemos, ¿no?, acciones de Google, todos estamos ahí casi todos los días buscando, pues vamos a ver qué piensa Google sobre la evaluación. Y la verdad es que no me lleva ninguna sorpresa. Me imaginaba algo así. Dejadme que os muestre lo que nos hemos encontrado. Bueno, lo primero que sale cuando pongo Google Imágenes es este pequeño chistecillo que ya nos deja un poco pensando, ¿no? Para que la evaluación sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen. Por favor, suban al árbol. Bien. Digo, bueno, a ver si vamos a buscar algo más positivo por ahí, a ver qué encontramos. Y entonces la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿realmente cuando evaluamos tenemos un diálogo con el alumno? Es decir, ese famoso feedback que tanto nos gusta, ¿realmente se da siempre? Y pues ya que había encendido el ordenador, digo, pues voy a buscar feedback también de evaluación a ver qué me encuentro. Y me encuentro lo siguiente. Me encuentro esta cara, veo presión, veo agobio, veo tensión. Veo también a estos tres alumnos y digo, pues si están peor que el primero, ¿qué está pasando con la evaluación? Y luego ya encuentro esto. Y ya digo, bueno, desde luego mejor época del año no podíamos haber elegido. Yo creo que Google la va actualizando y como sabe que ahora evaluamos en julio y demás, pues bueno. Y no solo eso, sino que, digo, bueno, si hablamos de diálogo, hemos visto la parte del alumno, un poco lo que siente, ¿no?, ante la evaluación, ante los exámenes. Y digo, ¿y los profes? Ya que estamos aquí y la mayoría somos profes, ¿y los profes? ¿Qué pensamos con el diálogo que establecemos con la evaluación? Atentos a lo que nos vamos a encontrar ahora, He cortado los títulos para que no se vieran, evidentemente, nombres ni colegios. Atentos a algunas de las preguntas y la respuesta que damos los profesores. Si la blanca, pregunta 3, si la blanca tiene dos tiempos, ¿qué tiene la negra? La negra tiene tumbao, Os prometo que esto es verídico, que esto es de un instituto, esto no está modificado. Mirad la 5, dibujo un pentagrama. Ahí lo tenéis. Pregunta 6, ¿qué es un villancico? Es lo que se canta en Navidad cerca del árbol. Bien. Y atentos a la 7. Dibuje una blanca, el examen es de música, evidentemente. Dibuje una blanca y una negra. Pues ahí están. Ya las tenemos. Bueno, voy a abreviar algunas porque si no nos tendremos en el tiempo.
Brevemente, examen de matemáticas. Atentos al diálogo que se establece entre profesor y alumno. Expandir. Desarrollar. Expandido queda. Muy divertido, Pedro. Ahí lo tenéis. Bien. Si os gusta más este, atentos al final. Aquí ya el alumno nos da mucha información de lo que siente cuando se ha encontrado el problema, ¿vale? Esta también es bonita y además mete el tema del inglés, con lo cual, pues ahí lo tiene. Ha dicho, pues si son iguales lo tacho y ya está. 6 igual a 6. Bien. Esta es mi preferida. Haya la X, pues ahí la tienes. No miente, ¿eh? Bien, pues este es el feedback de evaluación que he encontrado en algunos exámenes. Evidentemente queda en el carácter anecdótico, ¿no? Pero bueno, anecdótico pero real. No lo perdamos. Bueno, me quedaba una última, perdón. Si el límite cuando x tiende a infinito a 8 es infinito, que está volcado, pues cuando tiende a 5 vuelco el 5 y arreglado. ¿No? Debo decir, sé que es malo, pero es que si no lo digo me da algo. Anexo a este examen ponía, esto es como cuando dice, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? Pues que infinito se seca. O sea, tampoco... ¿Vale? No hay más. Bien. Algo no va bien, ¿no? Algo parece que falla. Bien. Vamos a dar unas pequeñas notas sobre la evaluación, porque aunque vamos a abarcar hoy una herramienta, vamos a trabajar una herramienta bastante poderosa, que es la rúbrica. La rúbrica, cuando está bien hecha, es bastante poderosa, es una herramienta potente para evaluar. Necesitamos hacer un pequeño calentamiento. Yo sé que no es el momento de dar aquí teoría, pero sí permitidme 3-4 comentarios sobre la evaluación que nos ayuden a calentar un poco la cabeza para luego entender bien la rúbrica, ¿vale? Seré breve en esto, pero permitidme que los haga. Mirad, algunas notas sobre evaluación. La primera es fundamental para hacer una buena evaluación, y esto es así, que el peso no recaiga únicamente en el docente. Es decir, una evaluación donde el peso de la evaluación cae en el profesor es una evaluación coja, es decir, es una evaluación a la que le faltan cosas, le faltan los protagonistas realmente de la evaluación, porque los protagonistas de la evaluación, y no lo digo por decir, esto se podría desarrollar mucho más, realmente son ellos, es decir, los que tienen mucho que decir sobre lo que está ocurriendo en cualquier proceso son ellos. Y muchas veces, y tampoco voy a echarnos la culpa, que bastante bien lo hacemos como podemos, muchas veces el fallo es que esa comunicación se corta, esa comunicación se convierte en una evaluación final que únicamente se transforma en una recogida de datos. Muchas veces, seguro que no será vuestro caso, hablo de mí, muchas veces por cosas que tengo que justificar y porque necesito notas que poner. Eso es, frente a un porcentaje del 100% del potencial de la evaluación, aprovechar un 5. O sea, eso sirve simplemente como recogida de datos finales para justificación, y eso mata el poder de la evaluación. De ahí que cuando hablamos de evaluación y hablamos de innovación innovadora, hablamos de evaluación eficaz, porque a mí innovador, bueno, bien, innovador está bien, eficaz me gusta más. Una evaluación eficaz, el peso tiene que recaer, evidentemente, en los 3 protagonistas de la evaluación. Hablamos de autoevaluación, que es decir, el alumno debe evaluarse bien autoevaluado. Una autoevaluación no es, me ha gustado el examen, me ha parecido fácil, eso no es una autoevaluación, es un comentario que, bueno, puede estar más o menos acertado. Hablamos de coevaluación. Seguro que estáis ahora metidos en el mundo de las nuevas metodologías y demás, y habéis oído hablar mucho de cooperativos, de destrezas, en fin, todas estas metodologías que están ahora tan candentes, ¿no? Con tanta actualidad. No tiene sentido romper una actividad que se llama cooperativa y que la tenga que evaluar yo como profesor únicamente. Es decir, el verdadero protagonista del trabajo cooperativo es la coevaluación, es la evaluación entre iguales. Coevaluación, evaluación entre iguales. Muy interesante también, ¿vale? Y luego, evidentemente, la heteroevaluación, que es la que practicamos, pues, una mayoría de nosotros. Tampoco debe ser pasiva. Es decir, una evaluación en la que el sujeto únicamente se evalúa lo que sabe, se vincula a los contenidos y ya está, es una evaluación pasiva. La evaluación tiene que hacer reaccionar. Ahora haremos una rúbrica juntos, bueno, casi una rúbrica juntos,
y veréis cómo la evaluación tiene, y sé que luego está después en el Power, pero lo voy a decir ya porque creo que es el momento. La evaluación tiene el poder de modificar las actividades. Es decir, la evaluación, podríamos programar incluso en torno a la evaluación. Y el problema es que al final el peso del currículum se lo llevan los exámenes. Es decir, los que mandan son los exámenes. Y todo gira en torno a lo que va para el examen. Eso no es así. La evaluación podría hacer que todo girara en torno a ella. Pero entonces hay que tener dos ideas claras. Uno, evaluar no es únicamente calificar, solo es una pequeña parte y no es la más importante. Y evaluar modifica lo que yo quiero que ocurra en mi clase. Lo vamos a ver dentro de un momento. Veréis cómo con una evaluación medianamente buena se modifica lo que ocurre en clase. Y eso es interesante, porque al final hay que entender que una buena actividad conlleva una buena evaluación y no al final, y una buena evaluación va asociada a una buena actividad. ¿Vale? Resumiendo estos tres primeros puntos, la evaluación está al servicio del aprendizaje. Vale. Como veis, de estas tres, sintetizándolo, me quedaría con la número 5. ¿Vale? El examen no es la única herramienta de evaluación. Es verdad que es la que más conocemos todos, pero el examen se queda corto. Yo no digo que el examen esté mal, digo que se queda corto. Es decir, hay muchas cosas. ¿Cómo se evalúa la empatía? ¿No? Por ejemplo, en la asignatura que impartís. Es decir, ¿cómo evaluamos la empatía con un examen? Y tampoco puede ser, que insisto, que no lo digo por vosotros, no puede ser que tengamos una evaluación en contenidos. Hablo concretamente de mí, que también soy profesor y que ahora estos días pues, he tenido que poner exámenes también y calificar. Que no evaluar, porque también sí que pues, poco a poco vamos haciendo algún progresillo y vamos evaluando de una manera distinta, que no sea solo al final. Pero, fijaos, ¿cómo evalúo la empatía con un examen? No puede ser que al final yo ponga el examen sobre los contenidos y luego a mi cabeza vengan recuerdos porque este chico un día en el patio, esta chica un día en el patio, parece que se puso en el lugar del otro cuando había un conflicto. Ah, esto es bueno. Pues esto lo que va a hacer es modificar que el 4,8 te lo voy a poner en 5, porque no es mal chaval en el fondo, ¿vale? Eso es lo que no debe pasar y que sé que no pasa, pero bueno, por si pasara, ¿no? Entonces, necesitamos herramientas nuevas, porque si no estamos hablando por hablar, y no es el objetivo de la sesión. No estamos hablando para teorizar, sino queremos ver práctica, queremos ver algo que nos diga, bien, nos hablas de nuevas herramientas, enséñanos alguna para evaluar algunas cosas. Enseguida entraremos ahí. El qué evaluamos, cómo lo evaluamos y cuánto evaluamos deben ir unidas de la mano, ¿vale? Es decir, si entendemos un poquito el origen de la evaluación, y tranquilos que no voy a contar ahora rollo sobre esto, entenderemos muy bien lo que pasa. El paradigma de la evaluación de los años 60-70 es el que se ha quedado un poco anclado y es del que vamos tirando nosotros. Es decir, es un paradigma de evaluación en el que empieza a haber una escolarización importante y hay que clasificar. Hay que clasificar porque todo el mundo no puede tener acceso a la educación y porque necesitamos parcelar, clasificar, dividir. Y para eso tenemos las notas. Está bien, pero todos los que estáis aquí sabéis, en mayor o menor medida, que hoy no trabajamos así y que no únicamente evaluamos el producto final, sino también lo que ocurre durante el mismo. Es decir, nos encanta hablar de aprender a aprender, nos encanta hablar de estas nuevas maneras de enseñar. Bien, pero dotémosla de una buena evaluación porque si no, no tiene sentido. Volvemos a dejar incompleta la ecuación. Y para terminar sobre estas pequeñas notas, antes de entrar en materia de lo que es propiamente la rúbrica, la evaluación es realmente inclusiva, integradora. Una evaluación, lo vais a ver ahora con la rúbrica, una evaluación bien hecha no deja detrás a nadie. Muchas veces cuando evaluamos lo que hacemos es poner un listón a determinada altura, con algunos tener más o menos, es decir, bueno, lo puedo bajar un poco por algunas necesidades que yo entiendo, o incluso a este otro voy a subirlo un poco, porque creo que puede más. Pero no dejamos de mover el listón, que muchas veces es la nota. Eso es una evaluación que separa. Es una evaluación excluyente. Y ya no solo en vuestra asignatura, sino en la vuestra particularmente, pero en todas. Es decir, la evaluación debe ser integradora. Vale, muy bonito, pero ¿qué quieres decir con evaluación integradora? Pues evaluación integradora quiere decir, necesito conocer los distintos puntos en los que se encuentran mis alumnos. Conocerlos yo y que los conozcan ellos. Es decir, la evaluación tiene que ser pública y clara. Esto también es importante. De hecho,
Ahora lo veréis. Las rúbricas, por ejemplo, que es la herramienta que vamos a trabajar hoy, se da por anticipado. Es decir, el alumno debe saber qué es lo que espero de él. ¿Qué es lo que espero de él y dónde se ubica en esa escala? Y tiene que ser muy consciente qué es lo que necesita para subir a una escala más y qué es lo que ya ha superado para colocarse donde se coloca. Si hacemos la evaluación así, tiene sentido hablar de una verdadera autoevaluación, porque trabajamos la sinceridad en el alumno. Consejo. Para eso primero hay que desvincularlo de la nota, porque si a un alumno le decimos califícate, que no evalúate, yo no quiero decir imposible, pero diré muy difícil, es muy difícil que el alumno sea capaz de llegar a conclusiones de evaluación sobre sus compañeros o sobre sí mismo y que no tenga la nota ahí diciendo, me faltan 0,5, me faltan 2, pues me pondría un 7. Vaya, haces la media justo lo que te faltaba para probar. Soy así. Necesitamos que empiecen a entender que podemos desvincular de la nota muchos conceptos. Necesitamos introducir nuevos métodos y nuevas maneras de evaluar, nuevas visiones sobre la evaluación y cuanto más pequeños, mejor. Porque en cuarto de la ESO, por ejemplo, seamos realistas, las trabajamos y vamos a ponerlo en práctica. Pero ya llevan mucho tiempo trabajando pensando que evaluar es lo que va para el examen y que además lo que va para el examen es lo más valioso. Y eso no es así. Es decir, la verdadera tarea del profesor es ver qué es lo que va a evaluar, pero que sea lo más valioso no quiere decir que sea lo que vaya para el examen. De hecho, muchas veces no coinciden. Y lo más valioso es lo que ocurre hasta llegar al examen. Es difícil en estos alumnos que llevan tanto tiempo en el sistema, tocados por la nota, que les digamos, ponle una nota a tu compañero y que no le influya el decir, hombre, es que es más amigo o es menos amigo. Bien, nosotros como somos profesores eso no nos pasa. Vale. A ellos sí. ¿Cómo se trabaja esto? Desde pequeños. Es decir, trabajando, el que tú puedas evaluarme y puedes darme feedback, del que hablábamos antes, puedas darme información de lo que he hecho independientemente de que sea más o menos amigo tuyo. Me puedes decir en qué fallo. Y esto realmente, os lo digo sin convenceros de nada, que yo aquí no haré el comercial de nada, os digo que es una de las cosas más bonitas que yo he visto en cuanto a evaluación. Cuando alguien, que dices, madre mía, pero si estos se sientan juntos además, o a ver este luego que lo va a esperar a la salida, a ver quién le dice que tiene que tener un 4. Es que no le va a decir que tiene un 4, le va a decir en qué ha fallado. Y si las herramientas son buenas, esa información fluye. Y es entonces cuando uno es consciente de lo que falla y además, ojo importante, no me lo está diciendo el profesor, porque muchas veces ya tengo el canal a veces muy machacado y ya me ha dicho muchas veces que lo hago mal o me ha dicho muchas veces que lo hago bien. Ojo, en los dos sentidos funcionan. Es que me lo está diciendo un compañero. Entonces me está diciendo que fallo en esto, interesante, me hace pensar. Y además, no solamente me lo dice un compañero, es que acabo de hacer una sesión de cooperativo, me lo están diciendo 3 compañeros, me están diciendo que fallo en entusiasmo cuando explico, o que explico enrevesado, pero si yo tengo 9, tengo las mejores notas que podía tener. Bien, esto me hace pensar. Y aquí sí que os hablo desde la experiencia. ¿Vale? Entonces, queremos una evaluación que incluya. Que el examen vaya mal es sintomático, evidentemente da información. Es decir, si un examen va mal, algo ocurre. Pero no siempre ocurre que no haya estudiado. Que está claro que sí, y que en muchos casos es así. Pero tenemos casos que el alumno va mal porque tiene mala visión en un ojo. Y esto es cierto, esto es verídico, ¿eh? Tenemos casos donde el alumno va mal porque, en fin, hay problemas de los que no somos conscientes. Pues una verdadera evaluación tiene en cuenta todos estos factores. Muy bien, Paco, ya nos lo has dicho, genial, muy bonito. Más o menos motivador, ahí ya cada uno. ¿Nos cuentas cómo? Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Os apetece ver un ejemplo? ¿Dejamos la teoría? Vale. Mirad, para terminar la parte de teoría, me gusta este pequeño ejemplo y quiero que penséis qué hubiéramos hecho, no hace falta contarlo, qué hubiéramos hecho, en este caso, cualquiera de nosotros. Rutherford, ¿vale? Un premio Nobel, cuenta en su biografía que le llama a un colega, un compañero, y dice, oye, mira, tengo un problema. He hecho un examen de física, además, con consecuencias importantes la nota, como no, esta nota que luego es la que va a decidir nuestro futuro, ¿bien? Con consecuencias muy importantes y resulta que he hecho una pregunta y uno de los... Esto es verídico, ¿eh? Y uno de los alumnos me ha contestado mal. Lo he suspendido y me pide la revisión de examen. La hemos vuelto a revisar y al final, pues, ejerce el derecho. He optado, porque ya no puedo ser imparcial en esta situación, que lo revise otro profesor. Entonces te pido ayuda. Y le piden ayuda para que vaya a verlo. Atentos al caso que ocurre. 2 minutos. La pregunta del examen decía, ¿cómo mediría usted la altura de un edificio con un barómetro?
No os quedéis en la anécdota, no lo hemos puesto por la anécdota. Quedaos en lo que ocurre cuando evaluamos pensando que el producto final es ese y no hay otro, y no abrimos la mente a que puedan ocurrir otras cosas. Es decir, llevo 6 años poniendo ese examen, sé cómo se contesta y todo lo que no me vincule la presión con la altura, que es una fórmula muy simple, está mal. Atentos. Pues el alumno en cuestión había contestado en la pregunta inicial. Cojo una cuerda, la ato al barómetro, me subo arriba y hago así, lo tiro y mido la cuerda. Lo que mida la cuerda, cuando el barómetro toque suelo, la altura del edificio. Mal no está. Es otra manera, que no es la que yo tenía pensada, pero mal no está. Entonces, este señor Rutherford se encuentra con el alumno y le dice, mira, te voy a volver a examinar, te voy a hacer la misma pregunta y te doy 5 minutos para que reconsideres tu respuesta. Y dice, vale. Pues cuando quedaban pocos segundos para que pasaran los 5 minutos, Rutherford le dice, no tienes ni idea, ¿verdad? Y dice, no es que no tengo ni idea, es que me pasa lo siguiente, te explico. Tengo varias ideas, ¿vale? La primera es coger el barómetro, bajarlo bajo, lo pongo, miro la sombra y con una simple relación matemática calculo la altura del edificio. Dice, la otra opción que tengo es la de coger el barómetro, ir marcándolo, subir por las escaleras y multiplicar por lo que mide el barómetro el número de medidas que echa, que también me daría la altura del edificio. Otra opción que tengo es coger, atar el barómetro a una cuerda, medirlo con un péndulo, cuando toque suelo, y con la longitud y mediante el periodo de oscilación calculo la longitud del edificio. Esta es otra de las dudas que tengo. Dice, aunque realmente la que más me llama la atención es coger, llamar al piso y decirle a la portera, te cambio este bonito barómetro si me das los planos o me dices la altura del edificio. Dice, aunque supongo que lo que usted está esperando oír es que le diga que con esta simple fórmula relaciono la altura del edificio con la presión. Pero es que mis profesores a mí me enseñaron a pensar. Y diréis, en este momento estaréis pensando, algunos estaréis pensando, este tipo era un poco pedante, y otros estaréis pensando, pues ahí hay un proceso de razonamiento rico. Pues para que veáis, este señor, este alumno, que podéis leerlo en su biografía, al que le ocurrió eso, ¿vale? Es Niels Bohr, que fue premio Nobel y padre de la mecánica cuántica, es decir, que era una mente a tener en cuenta. Y fijaos lo que le ocurrió en el cole, ¿vale? Una cosa interesante sobre cómo debemos conocer a los alumnos y entender cuáles son los puntos ceros de cada uno, los puntos de origen, para llegar al conocimiento final, ¿vale? Al saber final. Bueno, la charla no nos habías dicho que era de rúbricas, pues sí, es de rúbricas. Y os voy a pedir un pequeño favor, ¿vale? Ya que llueve fuera, o al menos llovía hace un rato, y bueno, me ha tocado empezar, ¿podéis hacerme el favor de con la persona que tengáis al lado le dais un pequeño abrazo? Muchas gracias, muchas gracias. Es bonito, es bonito. Debo decir que es bonito. Me ha gustado, me ha llegado. Gracias por la parte que me toca, yo no tengo a nadie. ¿Vale? Bien. ¿Seguro? No lo voy a hacer. Pero estoy seguro, o podría hacerlo con la mano. Estoy seguro que si os pido que le pongáis nota al abrazo de vuestro compañero, se la ponéis. O sea, somos profes, podemos ponerle nota a todo. Somos máquinas de poner notas. Puedo calificar, que no evaluar, lo que me pidas. O sea, puedo ponerle nota a la amistad de mi mejor amigo. No, es de 9. ¿De 9 por qué? No, porque un día me hizo una... Si no, sería de 10, ¿eh? Pero de 9, ¿eh? De 9. Es que además se porta... Y de aquí ya los ejemplos que pidáis. No voy a pediros que pongáis nota esta vez, porque como es de la persona de al lado... Vamos a ver si luego acaba en la mañana. Aunque eran bonitos, los que he visto eran bonitos. Vamos a evaluar un abrazo con una rúbrica. ¿A evaluar un abrazo con una rúbrica? Sí, evaluarlo, claro. He dicho que evaluar era modificar la actividad. He dicho que evaluar es que cada uno sea consciente de en qué nivel está y qué necesita para mejorar y qué ha dejado atrás porque mejora. Vamos a ver si nos vemos identificados en esa rúbrica de abrazo. ¿Vale? Mirad, la rúbrica tiene 4 niveles. Tenéis que ver si el abrazo que os han dado o habéis dado está ahí. ¿Vale? Tenéis. Evaluaremos 3 ítems de evaluación. 3 ítems de evaluación para este abrazo, ¿vale? La espontaneidad,
que vista desde fuera era mucha, el contacto físico y el tiempo que ha durado el abrazo. En espontaneidad tenemos, a vuestra derecha, tenéis el abrazo virtual. Si miramos la espontaneidad del abrazo virtual es, no se abrazan, llegan al acuerdo de, da igual, con los que somos tampoco se va a notar, ¿no? Vale. Básicamente, los que teníais 1 o 2 asientos por medio, ¿vale? De ahí podemos irnos al otro extremo y podemos encontrar en abrazo fraternal la de es un abrazo espontáneo, cargado de sentimiento y es recíproco. Es como si juntaran 2 imanes. O sea, es ese abrazo de ha sido decirlo Paco y ¡bum! Nos hemos juntado ahí, ¿vale? Yo los he visto, ¿eh? Contacto físico. Me voy a ir a los extremos, luego cada uno va a ir mirando el suyo. Me voy al contacto físico. Tenemos desde el abrazo virtual a vuestra derecha, donde lo que tenemos es, se dan los correos y si eso ya te lo mando por internet, ¿vale? O sea, contacto nulo a... Se juntan los 2 cuerpos juntando los corazones, el uno al otro, es un abrazo como Dios manda, y todo fluye de manera natural. Se está cómodo y no hay resistencias. Es ese abrazo que te hace sentir en paz, ¿no? Que estás cómodo, que no hay resistencia, que no... ¿Vale? Que no hay fricción. Y si nos vamos al tiempo, pues fijaos, tenemos desde los de... En el virtual, por favor, que esto termine ya, ¿vale? Es un abrazo que se corta cuando lo dice el ponente, que tiene que cortar, ¿vale? Termina con contacto visual, 2 besos y un bonito aplauso para generar una buena mañana, ¿vale? Echad un vistazo a lo que yo, cuando he hecho la rúbrica, he pensado todos los posibles casos que me podía encontrar. Esa es una de las ventajas de la rúbrica. Es decir, te obliga a pensar en todos tus alumnos. Y si me permitís la pequeña licencia de que durante este momentito vosotros hagáis de alumnos, algo bonito por otro lado, yo he tenido que tener en cuenta los perfiles que me iba a encontrar, para que cada uno de vosotros fuera consciente del abrazo que he dado y no me dejara a nadie fuera. Ahí tiene sentido hablar de la evaluación inclusiva de la que hablaba antes. Si está bien hecha, tiene un toque cómico, evidentemente, pero es muy poquito, ¿eh? Si está bien hecha, todos deberíais veros reflejados en uno de esos abrazos. Es más, si os pidiera que os autoevaluarais, deberíais ser capaces de encontrar un estadio para cada uno de los ítems. Ítems es lo que tenéis en la columna de vuestra izquierda, ¿vale? Lo que hace alusión a la espontaneidad, el contacto físico y el tiempo. Y en alguno de los 4 niveles, fijaos, los niveles no llevan nota. Podría haber dicho de 0 a 2, 2 a 4, 6 a 8 y 8 a 10. No. He puesto 4 cosas, 4 niveles, para empezar a desvincular la evaluación de la nota. A esto me refería antes, en las notas teóricas. Aquí no me ofende tanto, no me preocupa tanto, me libera de muchos prejuicios el evaluar al compañero o el autoevaluarme, porque no estoy luchando por los decimales, que es el bien preciado, ¿no? de la docencia, de la enseñanza, de necesito ese 0,25 como sea, ¿qué hay que hacer? No, aquí va desvinculado de la nota totalmente. Aquí quiero que te encuentres, que encuentres a tu compañero o incluso yo. Si tuviera que evaluarlos todos, de ahí volvemos al primer punto de las notas. Yo no puedo evaluar todos los abrazos que ha habido aquí, me volvería loco, tendríais que estar abrazándoos toda la mañana. Que no estaría mal, pero el último no lo iba a evaluar igual que el primero, también os lo digo. Entonces, prefiero que el peso lo hagáis vosotros. Me da mucha información. Hablamos de herramientas como el portfolio de evaluación, donde son evidencias pedagógicas que se guardan para ver la progresión del alumno. Pues que lo evalúen ellos también, que decidan cuáles son importantes y cuáles no para su aprendizaje. ¿Por qué están orgullosos o por qué no de ese abrazo? Para que cuando volvamos a repetirlo, importante, progresión, evolución, para que cuando volvamos a repetirlo, el alumno pueda mejorar. Y si empeora, que al menos sea consciente de en qué ha empeorado. ¿En qué ha empeorado? Y lo tengo perfectamente gradado, definido. Voy a pediros durante 10-15 segundillos que veáis el nivel de excelencia del abrazo, es decir, el abrazo fraternal, veáis lo que yo esperaba como abrazo fraternal, echad un vistazo a la espontaneidad, al contacto físico y al tiempo. ¿Lo tenéis? Echad un vistacillo. Y ahora, que ya lo habéis leído, me encantaría que repitiéramos el abrazo de antes mediante rúbrica. Nos abrazamos, por favor, un abrazo. Se os ve de otra manera. Mis felicitaciones a los que en el primer abrazo ya lo hicisteis así. Claro.
Eso es un ejemplo de evaluación, no únicamente al final, y que modifica lo que ha ocurrido en clase. Así de fácil. Si tuvierais que evaluaros ahora, ¿cuántos pensáis que habéis subido al menos? Solo voy a hacer la pregunta una vez, no ahora 1, 2, 3. ¿Cuántos pensáis que al menos habéis subido un nivel? ¿Alguien ha mejorado del primero al segundo? Vale. Gracias a los que habéis levantado la mano. Era algo así lo que esperaba. Pobrecilla, que te he visto levantar la mano y bajarla. Era eso lo que quería. Gracias. Te lo agradezco. Bueno, pues ahora la pregunta es, bien, eso es un elemento de evaluación, eso es una rúbrica. ¿Cuál es el problema de las rúbricas? Pues que muchas rúbricas se hacen mal. ¿Vale? Voy a diseñar brevemente, en nada, 2 o 3 minutillos, cuáles son las instrucciones para hacer una buena rúbrica y concluimos. Mirad. Primer problema cuando diseñamos las rúbricas. Nos vamos a niveles impares. Técnicas habrá muchas y seguro que conocéis muchas más de las que, incluso mejores de las que yo os vaya a contar aquí. Yo voy a hablar de una rúbrica para principiantes, como es mi caso, y que es efectiva. Primera regla, número par de ítems de evaluación, es decir, 4 columnas. ¿Qué nos pasa a los profes si ponemos número impar? Pues que nos vamos al regular, nos vamos a la del medio, porque es ni mucho ni poco, tampoco es la del medio. Esto es así y demostrado, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una rúbrica con un número par de columnas. En este caso, 4. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, y es solo un consejo personal, no poner en el nombre de las columnas, no poner nota, desvincularlo de la nota. En este caso, tenéis distintos nombres de abrazo, desde el abrazo virtual, el abrazo cactus, el abrazo futbolero y el abrazo fraternal. Eso, mi consejo es, os ayudará a que el alumno desvincule de la nota y sea más sincero a la hora de autoevaluar, a la hora de coevaluar. Luego ya en la heteroevaluación, pues los que optéis por la calificación bien y los que no, pues también. ¿Vale? Yo jugaría un poco con esto, y digo jugar, entre comillas, pero digo jugar. Jugaría un poco a tratar de hacer algo sin poner la nota, sino que ocurra algo como lo que ha ocurrido aquí ahora, que modifique mi actividad. A esto me refería con actividad-evaluación, evaluación-actividad. No seamos muy ambiciosos a la hora de lo que queramos evaluar, romperlo en ítems. Uno de los problemas de las rúbricas es que se acaban. Lo peor que le puede pasar a una rúbrica, por si algún día hacen la película, es lo peor que le puede pasar a una rúbrica. Lo peor que le puede pasar a una rúbrica es que se convierta en un casillero donde hay que marcar X. Los registros de observación o las escalas de calificación son buenas herramientas de evaluación, pero no son tan poderosas como las rúbricas. La rúbrica no está hecha para que tenga que marcar aspas, ni mucho menos. La potencia de la rúbrica reside en 2 puntos. El primero, te ayuda a visualizar lo que te vas a encontrar en clase. Si yo os dijera, tú, por ejemplo, ¿podrías decirme si tu alumno Juan o tu alumna Mari Carmen, cuál de los dos es más creativo? Dudo que alguno de los que estáis aquí me dijerais, no sabría decirte. Habéis pasado un curso con ellos y lo sabéis. Sabéis cuál es más creativo. Ahora, la pregunta peliaguda es la que viene después. ¿Por qué? Entonces, pasarán 2 cosas. O contaremos anécdotas de decir, pues porque un día tal, o en el fondo, que es lo que nos pasa a todos los profes, ya tenemos cosas, y permitidme que de momento sea tosco y le llame cosas, ya tenemos cosas en las que fijarnos, y de hecho nos fijamos. Lo que pasa es que a veces de manera instintiva, pero comparamos, todos comparamos. Todos comparamos a nuestros alumnos, sabemos cuál es más creativo, cuál es menos creativo, cuál se porta mejor, cuál se porta peor, cuál tiene más iniciativa, cuál tiene menos. ¿Por qué? Porque ya hay cosas con las que mi olfato, mi cabeza, mi cerebro de profe ya está acostumbrado. La rúbrica te obliga a ponerlas por escrito y a reflexionar sobre lo que tú te vas a encontrar en tu aula con la actividad que has diseñado. Yo sabía, antes de hacer la rúbrica del abrazo, qué abrazo me hubiera gustado más que me dieran. Lo sé. Y de manera inconsciente en mi cabeza evalúo cosas del abrazo que me dan. Al hacer la rúbrica he tenido que pensar, que escribir, que razonar
y sabéis que escribir, tanto como verbalizar, produce aprendizaje, he tenido que pensar qué era un buen abrazo para mí. Y yo ya he recibido unos cuantos, gracias a Dios. He tenido que pensar qué priorizaba en un abrazo. Y de hecho, no es la única rúbrica. Hay algunas que se han ido a la papelera. Y además a la de verdad, que no a la de reciclaje. ¿Cuáles han ido a la papelera? Las que me han parecido que no eran significativas para lo que yo entendía por un buen abrazo. Y al final me he quedado con 3 ítems y 4 niveles. ¿Qué cuesta hacer la rúbrica? Poco cuando tienes cierta práctica. ¿Qué ventaja tiene? Diseñas tu clase. Sabes lo que va a ocurrir. Aún así te sorprendes, como en el caso de Bohr, y seguro que alguien se va a salir de la escala por uno de los dos extremos. Pero mi consejo es, si la rúbrica la pasáis y al pasarla al principio, un 100% de la clase se va al nivel de excelencia, entended por excelencia el que está a vuestra izquierda del todo. Si os dais cuenta van de izquierda a derecha, lo veis, ¿no? O derecha a izquierda. En orden decreciente de izquierda a derecha. Fijaos, si yo paso esa rúbrica y un 100% de la clase se sitúa en el nivel de excelencia, esa rúbrica no es adaptable. Esa rúbrica no es una buena rúbrica para la clase que tienes, porque no tiene el nivel que necesita tu clase. Una buena rúbrica, hay un porcentaje importante de la clase que no alcanza el nivel de excelencia. Y ahí es donde yo entreno, que es lo que yo hago en mi clase. Es decir, les entreno para que sean mejores en algo. ¿Quieres que den mejores abrazos? Practiquemos el abrazo. Dejemos claro lo que entendemos y practiquémoslo. Seguro que en media hora serán mejores abrazando. Y donde digo abrazando, vais a ver ahora un par de rúbricas que tienen contenido curricular, por si alguien dice, bueno, el abrazo es muy subjetivo. Bueno, pues como lo puedan ser muchos de los exámenes, ¿vale? Esto es menos subjetivo. Fijaos, otro consejo, no, cuando hagáis la rúbrica, haced incómodo el estadio de la derecha del todo, el del abrazo virtual. Yo aquí he hecho una pequeña trampa, y es que no os la he enseñado al principio. Yo, para ser honesto, y para haber visto buenos abrazos, debería haber enseñado esta rúbrica al principio. Claro, si yo enseño esta rúbrica al principio, y veis el nivel de la derecha, y me consta que ninguno hoy ha puntuado en el nivel de la derecha, no quiero que ninguno de mis alumnos se sienta cómodo en ese estadio. Es una manera de ver cuál es el primer punto cero, de cuál es el origen, de lo que yo no permito en mi clase. Que aún así habrá gente que se pondrá, que esto no es magia. Pero no están cómodos ahí. Y si os fijáis, la rúbrica no es más que una sucesión de empujones. Fijaos cómo la rúbrica nos empuja, desde la derecha hacia la izquierda, de lo peor a lo mejor. Y de hecho, ese es el orden para hacerla. Una buena rúbrica, una de las buenas rúbricas, una manera de hacerla es utilizar esta técnica que os digo a continuación y con esto termino. Tampoco vamos a dar aquí hoy la teoría de rúbricas, pero sí que os suene y, por favor, si optáis por esta herramienta, cosa que yo os aconsejo, hacedlas bien, porque las rúbricas para marcar X no sirven. Mirad, una buena rúbrica tienen que ser 4 empujones. Y fijaos porque así está hecha. Abrazo virtual. En el abrazo virtual yo no quiero que se sitúe nadie. Nadie. No quiero que estéis cómodos ahí. Eso obliga a que, si le ha enseñado al principio, alguno que estaba pensando, que no será, pero que alguno podía haber pensado, pues no nos abrazamos y con los que somos desde arriba tampoco tiene pinta de tener muy buena vista, no nos ve. Tenéis que ir al siguiente nivel. Os estoy forzando. Y cuando digo forzando no me gusta el verbo. Os estoy moldeando. Que eso es lo que hace la evaluación, moldear. Moldear para que queráis ir al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? El siguiente nivel, el del abrazo cactus. Pues, por ejemplo, estoy en el ítem de contacto. Sí hay contacto físico, pero es con los brazos estirados y hay un hueco en medio importante. Acaba con un par de palmaditas en la espalda. Ramón, ¿te importa? O sea, yo dije, seguro que va a haber abrazos de estos. ¿Vale? Porque sabía que iba a haber. Gracias, Ramón. Porque sabía que iba a haber abrazos de esos. Y es lógico y normal. Muy probablemente fuera yo. No conozco al que tengo al lado. Pues, ¿vale? Pero ya hay algo más que el anterior nivel no tenía. En el anterior ni se levantaban. En este se tocan. Sigo mejorando la calidad del producto, de lo que quiero. Abrazo futbolero. Es un apretujón cargado de fuerza que sirve para vencer la vergüenza. Ramón. Ganamos. ¿Vale? Ahí tenemos el abrazo futbolero. Hay más contacto, pero no es el que yo quiero excelente. ¿Cuál es el abrazo que quiero? El que se juntan, en cuanto a contacto físico, el que se juntan es de manera natural y estamos cómodos. Ramón, me sabe mal. Hacerte levantar.
Si es que fluye, si es que es así. Un aplauso para Ramón, por favor. Así de fácil, a pensar qué es lo que va a ocurrir en clase, ¿vale? No tiene mucho más. He dicho que terminaba con un pequeño consejo. Empezad a rellenarla de la siguiente manera. Iros a lo que no queréis ver. Esta técnica se llama, y la habréis oído muchas veces, no, no, pero, sí, sí, pero. Y simplemente corresponde a lo siguiente. Empiezo rellenando la rúbrica, me siento a hacer la mía y digo, a ver, mañana ¿qué me encontraré? Vaya, ya he dicho que la hice ayer, ¿no? No, quería decir, la semana pasada... No, perdón. Mañana ¿qué me encontraré en clase? Y digo, a ver, vamos a irnos al de tiempo, ¿vale? Para evaluar otro ítem, el de tiempo. Voy a empezar con lo que no quiero ver. No quiero ver, por favor, que esto termine ya. No quiero eso. Y es la primera casilla que se rellenó. La primera casilla que se rellena es la de abajo a la derecha del todo. Es el no, lo que me parece inaceptable en mi clase. Lo que si ocurre, algo no he hecho bien. Y si alguno se sitúa ahí, no pasa nada, porque esa es la evaluación que quiero. Trabajaré con él más de lo que tengo que trabajar con los otros para que alcance mejoras. Y luego me voy al que sí quiero, donde sé que solo estaréis más o menos un 10 o un 15% de la clase, donde no vais a llegar todos al principio, porque necesita trabajo, y si no es que no es buena rúbrica, que es, estamos en la de abajo, estoy donde pone tiempo, estoy en la columna de la izquierda del todo. Mi simetría es mala, pero seguidme. No, inaceptable. Sí, y el sí es lo excelente, lo que tú dibujas en tu cabeza, lo que dices, ojalá hicieran esto. El no y el sí. La siguiente casilla a rellenar es el no, pero, que es como el no, pero hay algo que le salva, que le hace subir un nivel. En este caso, es el típico abrazo de, tíos, permitidme la licencia, va seguido de un golpe de pecho y no dura más de un segundo. Estoy marcando la duración, la estoy marcando. Es decir, es mejor que el no, en el que no había contacto. Hay, pero sigue siendo lo que no quiero. No, pero. Sí, no, no, pero. ¿Cuál viene ahora? Evidentemente la que todos estáis pensando, el sí, pero. La segunda, empezando por la izquierda. Y esta a mí me parece crucial, porque es donde va un gran grueso de la clase. En este caso, es un abrazo de hombros, es intenso durante unos segundos y va acompañado de gritos o palabras, porque como no estoy cómodo, necesito justificar que estoy abrazando. ¿Vale? ¿Cuál es el paso del sí pero al sí? El que no hagan falta las palabras. Ese es el que yo había diseñado como ideal. Y ese es el que hemos logrado en una mayoría importante después, cuando habéis visto el criterio, ¿vale? Cuando habéis visto la rúbrica. Con esos pasos, 4 niveles. Un sí, un no pero y un sí pero. Y visualizando, haciendo un esfuerzo importante de decir, a ver, si yo ya evalúo abrazos, yo me da un abrazo él y me lo daba este también, y yo sé cuál es mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy diciendo que es mejor? Desplegando esa ventana en tu cabeza de qué entiendes por portarse bien, qué entiendes por, me da igual que hagáis buena libreta, me da igual. Podemos evaluar hasta la solidaridad. Es decir, vais a ver ahora 2 rúbricas, ¿vale? Estas ya son curriculares, fijaos. Esta rúbrica corresponde a una sesión de cooperativo. Como lo he arrastrado, pues he cogido esa. Fijaos. Si os dais cuenta, con esta rúbrica se evalúa de manera cooperativa un puzzle de Aronson. Y esta está testada y probada en clase. Fijaos bien. Actitud ante el aprendizaje. No me extenderé mucho más en esta, ¿vale? Nivel A y nivel D. ¿Estáis todos donde...? ¿Sí? Fijaos, en el nivel D, adopto una actitud pasiva y me da igual que me pregunten y me lo sepa. Esto no va conmigo. Es decir, me están contando, pero yo no me veo partícipe de esta estrategia. No quiero ver eso en clase. No quiero que se sitúen ahí. Fijaos el nivel A. Hago preguntas mientras me explican para cerciorarme de que lo entiendo y además lo elaboro un esquema por escrito. ¿Qué acabas de conseguir? Que tus alumnos vean que lo que para ti es excelente es que tomen notas. Y no he dicho tomar. ¿Qué ha ocurrido? Han visto cuál es el nivel de excelencia y lo tienen claro. Vamos al no pero, ahora que ya tenemos cierto conocimiento sobre rúbricas. Quiero quedarme con una idea general para salir del paso. Es decir, sí, cuéntamelo para que luego yo lo pueda contar. Conocéis la metodología del puzzle de Aronson, pero que tampoco me interesa mucho. O sea, cuéntamelo y yo sabré pasarlo. Pero seré un elemento de eso, de paso, ¿vale? La información va a fluir conmigo o a través de mí de manera muy superficial. Fijaos el sí pero.
Pregunto para poder explicarlo mejor, pero no tomo notas. Si después de esto alguien te pregunta si hay que tomar notas, no contestes. Léete la rúbrica. Porque yo, en mi ideal, entiendo que deben tomar alguna nota para luego poder explicar. Así de fácil, modelas. Esta de la asignatura de tecnología. Sería ampliar el tiempo y no me voy a extender más. Echadle un vistazo, ¿vale? Luego las tenéis. Pero siguen la misma metodología, la misma construcción. Y una que me gusta particularmente y que nos puede venir bien para la asignatura de religión, por ejemplo, fijaos, aquí se evalúan varias cosas. Capacidad de diálogo, en el segundo ítem. Fijaos, 4 niveles. A, B, C y D. Aquí no estaba tan creativo como para ponerle... También es que me puse a pensar en gente que dialogara muy bien y digo, uff, esto me va a llevar mucho trabajo, ¿vale? A, B, C y D. No pasa nada. Seguimos el transcurso de esta y terminamos. Pero, por favor, para mí esta es de las que estoy más contento. Fijaos, yo quiero que mis alumnos dialoguen. Sí, yo también, que los míos, claro. ¿Pero qué entiendes por buen diálogo? Hombre, pues por buen diálogo entiendo que haya escucha activa, que respete el turno de palabra. Ya tengo alumnos que tienen escucha activa y que respetan el turno de palabra. Ya está, ahí termina el buen diálogo. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo y pensamos que entendemos por un buen diálogo? Y así ellos lo tienen más claro. Fijaos, voy a ir de... Qué mal, de derecha a izquierda vuestra, ¿vale? No respeto el turno de palabra y trato de expresar a gritos y por encima de la voz de la otra persona para expresar mi idea que sé seguro que no va a cambiar porque tengo la razón. Es decir, tenemos un alumno que ni respeta el turno de palabra y que además le va a dar igual lo que se diga en ese debate, en ese diálogo, porque yo ya sé que, pase lo que pase, yo estoy convencido de que tengo la razón. ¿Les pego un empujón a los alumnos? Vamos al no pero. Respeto el turno de palabra, pero ya sé de antemano que pensaré igual que siempre al final del diálogo. Fijaos. Este alumno respeta el turno de palabra. Bien. En apariencia, si no hay más evaluación y es heteroevaluación, ¿cuántos alumnos se me pueden colar en un debate, en un diálogo, que respeten el turno de palabra, pero no sé más, no sé lo que está ocurriendo? No sé si realmente el diálogo está cuajando en ellos y realmente se plantean cosas y dicen, hombre, pues la verdad es que lo que ha dicho la otra parte me ha hecho reflexionar un poco. Ha puesto un poco a prueba lo que yo pensaba, está bien. No, si nos quedamos ahí en observación directa y lo tiene que hacer solo el profesor, pues todos los que no han participado, que no han dado faena, pues mira, les pongo un positivo porque como han respetado el turno de palabra y además no han participado, pues genial. Otro empujón más. Ya he pasado de no respeto el turno de palabra y pienso lo que piense, a respeto el turno de palabra, pero sigo pensando de antemano lo mismo. El sí pero. Utilizo el diálogo respetando el turno de palabra, bien, y reflexiono sobre el punto de vista de la otra persona entendiendo las posibles causas que le lleven a pensar de esa manera. Es decir, les pido un esfuerzo importante y es, ¿por qué crees que la otra persona está diciendo eso? No juzgues. Fijaos, que evaluar esto en un examen es complicado, Y evaluarlo una persona que es ajena a su pensamiento, para mí, súper difícil. O sea, que yo evalúe lo que tú estás pensando, puedo saber lo que me pones por escrito en el examen, pero lo que estás pensando, yo no sé. Ahora, tú sí. Y si te he trabajado en sinceridad, que no deja de ser una ventaja colateral de trabajar la autoevaluación, tú sí vas a poder ponerlo. Y el alumno te dice, utilizo el diálogo, respeto el turno de palabra y empieza a entender por qué habla así la otra persona. Pero aún así damos un cuarto empujón, el sí, y muy difícil conseguible. Si esto no quiere decir que porque tú les des la rúbrica, que con esto la gente se confunde, es que si les digo lo que hay, lo van a hacer bien. ¿Y? ¿Qué es lo que querías? ¿Vale? Es decir, te doy una rúbrica a ti a ti no, me voy a hablar a mí porque esto me pasa a mí, en una conversación hablando conmigo mismo. Estas que uno tiene en el coche. Y pensaba, me doy una rúbrica de expresión corporal a mí mismo, que las he visto hechas, donde se expresan los distintos tipos de clima utilizando el lenguaje corporal. Yo sé lo que se espera de mí y no paso de esto. Árbol en otoño, ¿cómo lo veis? No sé pasar de ahí porque a mí me cuesta mucho expresarme con el cuerpo. Es decir, que sepa lo que se espera de mí no quiere decir que automáticamente lo consiga. Ahora, sí me ayuda a ver qué me hace falta para conseguirlo. Eso sí, y en qué debo entrenar. Muchas gracias por vuestra atención y las disfrutamos. Because I'm clap along if you feel like a rain.
Resolver de esa manera.